Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Llave. Y comencemos con el presidente Gustavo Petro, que esta semana planteó la necesidad de liquidar el Fondo Monetario Internacional y reestructurar las finanzas del mundo, no sin antes arremeter contra los judíos, y de igual manera como lo hizo en su momento el presidente Hugo Chávez. Si el FMI sigue en esa posición, nosotros, el pueblo, la humanidad, tenemos que dar una respuesta. Si el FMI no es capaz de reestructurarse ya frente a los principales problemas de la humanidad, porque su accionista principal está divertido tirando bombas y asociado a un genocida, pues el FMI se tiene que liquidar como institución multilateral del mundo. El pueblo judío ya no es el pueblo escogido de Dios, es la humanidad el pueblo escogido de Dios, y está a punto de sucumbir en su propio invento. Desde el fondo de mi alma y de mis vísceras al Estado de Israel. ¡Maldito seas, Estado de Israel! El pueblo judío ya no es el pueblo escogido de Dios. Gustavo Petro también peleó con el presidente Macron en el mismo foro internacional en Sevilla, España. Y yo exijo el mismo tipo de respeto. Nunca le doy lecciones a alguien del sur, y es un poco extraño recibir lecciones de alguien del sur. Usted es el primero en esta reunión que habla de migración. Nadie ha hablado de la migración antes de usted. En su narrativa, en su paradigma, no veo cómo podemos crear una agenda común. Y llegó de últimas a los países más pobres. ¿Cuántos muertos gratuitos hubo? En centenares de miles de muertos. Macron. Bon marché. No a la explotación, no a la esclavitud, a bon marché. De tú a tú. Y yo exijo el mismo tipo de respeto. Tenemos a políticos en Europa que no están obsesionados con la migración, y no simplifiquemos la realidad de nuestra vida política. Por favor, lo ruego. Usted es el primero en esta reunión que habla de migración. Nadie ha hablado de la migración antes de usted. Entonces, no estamos obsesionados con la migración. Tenemos esa narrativa que se dividía entre norte y sur, y es lo contrario a lo que yo creo, de hecho. La única forma es trabajar juntos, respetándonos y basándonos en los hechos, los datos y la ciencia, trabajando juntos para resolver el problema que tenemos. Eso es lo que yo quería decir. Bueno, y esta semana también se conocieron unos audios que se filtraron al país de España, donde supuestamente el ex canciller Álvaro Leiva está detrás de un golpe de estado contra el presidente Gustavo Petro. Es que además el orden público se deterioró. Eso no puede suceder sin involucrar a toda la ciudad en lo que tiene que estar del Golfo. Un conjunto de audios publicados por el medio español El País revelan que el exministro Álvaro Leiva, de 82 años, habría buscado apoyos en Estados Unidos con congresistas cercanos a Donald Trump para hacer caer al gobierno de Gustavo Petro. El armatoste que plantea Álvaro Leiva no es más que una conspiración con el narcotráfico y con la extrema derecha, aparentemente colombiana y norteamericana, para derrocar al presidente del cambio en Colombia. Sin embargo, según estas mismas fuentes, la Casa Blanca no consideró la propuesta. El plan de Álvaro Leiva, según lo reportado por El País, consistía en tumbar a Petro en no más de 20 días y poner a la vicepresidente Francia Márquez en su reemplazo. En los audios dice que él está encima de ella. Petro le pidió explicaciones a Francia Márquez, quien aseguró públicamente que no ha participado en ningún complot para derrocarlo. Álvaro Leiva fue una de las personas de máxima confianza de Gustavo Petro al inicio de su gobierno. Tras su salida en noviembre de 2024 por una inhabilitación administrativa, se convirtió en enemigo del gobierno. En abril,
publicó una carta dirigida al presidente en la que lo acusaba de ser un hombre errático y con problemas de drogadicción. Gustavo Petro negó las acusaciones y tras la divulgación de los audios aseguró que todo se trata de un acto de venganza. Álvaro Leiva se fue a Madrid por motivos de seguridad. Crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia. Hoy no hay ni embajador de Estados Unidos en Bogotá, ni embajador de Colombia en Washington. Clave empieza porque tenemos dos presidentes con diferencias para muchos prácticamente irreconciliables, con una serie de episodios entre Estados Unidos y Colombia desde el inicio del gobierno Trump, arrancando con esa crisis del 26 de enero, que se han venido sumando y que en Noticias Caracol las hemos reportado ya consistentemente. El que no haya embajadores hace que hoy la interlocución con quien sea. Eso es un tema muy complejo, Juan Roberto, porque hay que sumarle, además de que no hay embajadores y en el caso de Estados Unidos encargado de negocios, aquí a nivel de Washington la interlocución ya no está Mauricio Claver Carone, que era con el que tenía una interlocución fluida. En el caso de Bogotá no había embajador, se va el encargado de negocios, que de paso era encargado de negocios interino. Las decisiones que ha tomado el gobierno, a mí me dicen fuentes de la embajada americana que dos hechos rebosaron la copa, además de lo que dijo Petro sobre el secretario Rubio o sobre los congresistas republicanos y el supuesto golpe de Estado. Son dos hechos muy delicados y que van en contravía de la histórica cooperación en materia de seguridad que Estados Unidos y Colombia han tenido. Ustedes ya lo han mencionado, en efecto, ese tarimazo junto a estos miembros de organizaciones criminales en Medellín, sacándolos de la cárcel, fue muy mal visto por autoridades de Estados Unidos. Y por supuesto, esas suspensiones a la extradición de un individuo que enfrenta cargos aquí en Estados Unidos. Renunció la canciller Laura Sarabia. Laura Sarabia, canciller de Colombia y exmano derecha de Gustavo Petro, renunció por diferencias con decisiones del gobierno en medio de una polémica por el contrato de fabricación de pasaportes, marcando la salida de la tercera canciller en el mandato de Petro, quien enfrenta tensiones internas a 13 meses de finalizar su gobierno. Mi renuncia es el resultado de una reflexión profunda motivada por la responsabilidad que siento con mi conciencia, con el país y con la forma en que entiendo el ejercicio del poder público, manifestó Sarabia en una carta dirigida a Petro. La canciller, que estaba en el cargo desde el pasado 25 de enero, agregó: "Me retiro con la tranquilidad de haber entregado lo mejor de mí y con la certeza de que hay momentos en los que decir adiós es también una forma de cuidar". La dimisión de Sarabia se produce en medio de una controversia interna por el manejo del contrato para la fabricación de pasaportes que ya costó el cargo al primer canciller de Petro, Álvaro Leiva, ahora enfrentado con el presidente, que lo acusa de conspirar para sacarlo del poder. Sarabia no menciona directamente la cuestión de los pasaportes, pero su renuncia ocurre un día después de que el nuevo jefe de gabinete de Petro, Alfredo Saade, anunciara que se firmará un contrato con una empresa de Portugal para la fabricación de esos documentos, contradiciendo una decisión tomada días antes por la canciller de prorrogar el contrato con la empresa Thomas Gregg & Sons. La polémica comenzó a finales de 2023 cuando Leiva, siendo canciller, suspendió un contrato que Thomas Gregg & Sons tenía desde hace 17 años, alegando que en la última licitación no hubo libre competencia. Al contrario, le quedaban 3 años de vigencia, razón por la cual la empresa, tras no llegar a un acuerdo de conciliación con el gobierno, demandó al Estado colombiano por 117.000 millones de pesos, unos 29,3 millones de dólares al día de hoy. La exministra Nancy Patricia Gutiérrez explica en qué consiste el caos de los pasaportes en Colombia. Todo empieza con un contrato multimillonario que en el 2023 se calculó en 416.000 millones de pesos y que además involucra información sensible de los colombianos que van a salir del país. El Ministerio de Relaciones Exteriores abre una licitación pública que la gana la misma empresa que venía de antes, porque era la única que cumplía con todos los requisitos técnicos y de seguridad. Entonces Petro dice: no, con esa empresa no. El ministro Álvaro Leiva para la licitación y la declara desierta. Luego busca firmar un contrato con Portugal para que venga a asesorar a la imprenta nacional y que ésta se encargue de la expedición de los pasaportes. Pero ¿por qué tanto capricho en que esa empresa no haga los pasaportes? Porque desde la ideología del gobierno Petro se considera que lo debe hacer el Estado y no un particular, sin importar si hay la calidad y la seguridad suficiente que exigen las normas internacionales. A comienzos del 2024, la Procuraduría le abre una investigación disciplinaria
a Álvaro Leiva por haber suspendido de manera irregular el proceso de contratación. A final de año lo destituye del cargo por haber violado las normas de contratación pública que van en contra de la transparencia. Luego llega Luis Gilberto Murillo, que finalmente firma contrato con la misma empresa a la que le habían suspendido el proceso, y dice ahora que dejó marchando la posibilidad de la imprenta nacional para que asumiera los pasaportes. De todas maneras, el ministro se va en medio de una pelea con el presidente y no soluciona los pasaportes. Llega Laura Sarabia a comienzos de este año y tampoco soluciona, y cuando dice tenemos que volver a contratar con la misma empresa, el presidente le dice no, tiene que ser con Portugal y con la imprenta nacional. Y entonces Laura Sarabia renuncia y queda todo el país nuevamente pendiente de qué va a pasar cuando se acaben los pasaportes. Quiero agradecer en nombre de La Llave a quienes no se fueron en los años 80 y 90 de Colombia, y a los que todavía quieren quedarse aquí a dar la pelea por la democracia y por la generación de riqueza. En los 90s muchos se fueron, pero otros se quedaron, empresarios, trabajadores, soñadores, que decidieron creer en Colombia cuando el miedo decía que no valía la pena. Gracias a ellos, hoy tenemos algo sobre qué construir. Y ahora nos toca a nosotros, nos toca quedarnos, crear, apostar por el país, hacerlo mejor, más próspero, más libre. Porque el futuro no es un porvenir, es un por hacer. Gracias a los que se quedaron, ahora vamos nosotros. Fuerza, Miguel. El guerrero levantó su mano señalando hacia el infinito. El guerrero dice que estas lágrimas son la risa del mañana que me espera. La purga que representa para Colombia el gobierno Petro ha sido dolorosa y costosísima. Es tan grave que no es seguro siquiera que la democracia sobreviva. Así como la perspectiva de que la izquierda radical comandada por Petro se mantenga en el poder es realista y muy preocupante. Ninguna sociedad ha hecho ricos a los pobres haciendo pobres a los ricos. Ninguna sociedad jamás ha reducido la pobreza poniendo como objetivo prioritario el igualitarismo. ¿Por qué? Porque el igualitarismo solo puede igualar a la baja. Porque desde políticas intervencionistas como la que se nos están intentando imponer, lo único que se consigue es igualar a la baja. Yo recuerdo cuando un artículo de una ONG decía que el régimen de Chávez en Venezuela había sido decepcionante, pero que habían reducido la desigualdad. Claro, habían hecho pobres a toda la sociedad, eran mucho menos desiguales, eran iguales en la pobreza. Siempre tuve claro que en cuestión de riqueza lo fundamental es producirla, no repartirla. Todos los problemas que se derivan del, digamos, el fenómeno clasificado como lucha de clases, revolución, se vinculan con el reparto de la riqueza y no con la creación de riqueza. Distinguir entre capitalización real y capitalización imaginaria nos daría para otra charla entera y no daría con otra charla entera. De modo que como estamos aquí hablando del liberalismo, les propongo para empezar que combatir la pobreza no hay más que un camino, y es crear riqueza. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Recuerden que en programalayave.com les dejo una reflexión. Y si Dios quiere, nos vemos dentro de 8 días con más temas de interés o antes si el mundo nos necesita. Chao.